Señor, en esta noche estamos aquí por tu gracia. Todo es tu gracia es para salvación, tu gracia nos sostiene, tu gracia nos da el valor, tu gracia nos usa, nos da la capacidad, todo es por gracia. Señor, ruego, suplico que el Espíritu Santo se manifieste de una manera especial en cada uno de nosotros. Sin el Espíritu Santo este mensaje serían simples palabras, sin el Espíritu Santo no sería entendible. Obra, Señor, en esta noche para edificación y para salvación, y que en todo la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Imagine que usted saca una tarjeta de crédito, se le entrega a un familiar para que pueda usarla y cubrir sus necesidades, pero que de buenas a primera le llamen del banco porque hay una deuda de esa tarjeta de crédito. Porque ese familiar, una persona cristiana, está asistiendo a una iglesia en donde le dicen que tiene que ofrendar, que tiene que sembrar para que Cristo le bendiga, que tiene que mostrar fe, dar una semilla de fe, porque entonces Cristo le va a bendecir. Y esa persona ha usado la tarjeta de crédito para ofrendar a esa iglesia y se ha sobregirado. Y a usted le llaman de que tiene que ir a pagar esa deuda. Eso le pasó a una persona. El hermano Amós esta mañana estaba hablando del verdadero evangelio y mencionó una iglesia. Esa persona que yo les digo cayó en esa iglesia de par de sufrir, pero comenzó a sufrir problemas porque del banco le estaban llamando, hasta que hubo que suspender la tarjeta. Pero imagínense también un pastor que ha caído en las garras del evangelio de la prosperidad y ha querido competir con los líderes de ese movimiento y ha quedado en bancarrota porque en la carrera por competir con ellos perdió lo que tenía. Ese también es un caso verídico de aquí de Atomayor. La porción que se leyó al principio, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 hasta el 10, aunque si el Señor lo permite voy a hablar hasta el 11, es ya el final de una carta, una epístola que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a su colaborador Timoteo, a quien él había dejado en la ciudad de Éfeso para que trabajara allí, corrigiera algunas cosas. Timoteo estaba pastoreando en Éfeso y el apóstol Pablo le escribe, ya un evangelista anciano, a un pastor relativamente joven, porque el concepto de juventud entre los judíos y el de nosotros es diferente, o era diferente en esa época. Él le hace algunas advertencias, le dice, comienza a hablarle de los falsos maestros y le habla en esta porción también de cuál es la verdadera riqueza que debe perseguir un cristiano. Y aunque esto el apóstol Pablo se lo escribió a Timoteo, pero es algo que debe estar en la vida de todos los cristianos. No importa que la epístola fuera escrita a Timoteo, a Tito, a Filemón, cuando se habla del carácter que debe tener un cristiano, es para todos los cristianos. Y aquí en los versículos 3 al 5, el apóstol Pablo comienza a dar algunas características de los falsos maestros y de los resultados del accionar de esos falsos maestros. ¿Qué dicen los versículos 3 al 5? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Cuáles características tienen los falsos maestros? Y el apóstol Pablo le hacía la advertencia a Timoteo. La primera es que enseñan cosas contrarias a Cristo y a la sincera devoción a Dios. Dice, si alguno enseña otra cosa. Y precisamente eso es lo que hacen los falsos maestros, enseñar otra cosa. Lo único que ellos mencionan, versículos de la Biblia, pero tergiversados, manipulados, torcidos, y llegan a un grado tal que a veces extienden tanto un versículo para tratar de justificar sus enseñanzas y su estilo de vida, que rayan a veces en lo ridículo. Dice, si alguno enseña otra cosa, y dice que eso que enseñan no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se adaptan, no se ajustan a las palabras del Señor Jesucristo, y dice sanas palabras. Las palabras de los falsos maestros son enfermizas y enferman. Hermanos, las personas que caen en las garras de los falsos maestros, y sobre todo en las garras de las gentes que creen en la doctrina de la prosperidad y que solo hablan de cosas materiales, caen en el estrés, caen en depresión, caen en ansiedad, porque no se adaptan a las sanas palabras de Jesucristo. Y como decía el hermano Amós esta mañana, eso ni siquiera es evangelio, el verdadero no. Pero las personas tienen tan fijo su entendimiento, su mente en lo material, y cuando les fallan todas esas predicaciones, y yo no diría predicaciones, yo diría discursos motivacionales, cuando ellos ven que no les llega la prosperidad, entonces comienzan a renegar del evangelio. Y hermanos, evangelizar una persona que ha caído en las garras de la doctrina de la prosperidad, hay que estar revestido del Espíritu Santo. Pero dice que enseñan otra cosa, no se conforma, no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Doctrina es enseñanza. Estas gentes lo que enseñan no se ajusta a una enseñanza que es conforme a la piedad. ¿Qué es piedad? Devoción a Dios, un corazón inclinado a Dios. Fíjense que estas personas, los falsos maestros en sentido general, y los que creen en la doctrina de la prosperidad, difícilmente le hablan de santidad. Ellos le hablan mucho de sembrar, de dar una semilla de fe. El asunto es que casi siempre la semilla se siembra en el bolsillo de ellos. Ahí es que se siembra. Pero no le hablan de piedad, de un corazón inclinado a la adoración, a la reverencia, al temor a Dios. Al contrario, muchas veces hablan de una doctrina ligera, de liviandad. Realmente está la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios que inclina el corazón al Dios de la palabra. Y está la mentira del diablo que inclina el corazón a lo material. Estas gentes no se adaptan a una doctrina que es conforme a la piedad. Pero ¿qué sigue diciendo? Que están envanecidos. Los falsos maestros están inflados. Nada saben, son ignorantes espirituales. Dice que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esto de que deliran es que tienen una mente enferma espiritualmente hablando, que lo que los lleva es a discusiones inútiles. ¿Cuál es el resultado del accionar de esta gente? Salvación, santidad. Dice que lo que traen es envidia. El seguir a esa gente lo que produce es envidia.
Y hermanos, eso no es menos de ahí. Porque tanto le dicen que Cristo realmente era próspero, que tenía una bolsa de dinero que la administraba Judas, y que Cristo como carpintero, el carpintero era alguien próspero en Israel en esa época, y que como él era hijo de un carpintero y practicó la carpintería, entonces él era próspero. Realmente la carpintería no era de gente próspera. Y aunque lo fuera, Cristo dice que él no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Una prosperidad extraña, ¿verdad que sí? No tenía ni siquiera cama. Lo que nace es envidia, pero la gente ahí entonces, ellos quieren vivir como vive el líder de esa secta. Le enseñan esos templos fastuosos y esas personas usan Rolex y yo quiero tener un Rolex y comienzo a envidiar ese Rolex. Y usan el último Jordan. Y van a los cultos y esos predicadores se presentan con unos jeans ajustados y esos Jordan se le ven con Jordan. Y yo quiero tener esos Air, esos tenis. Y más si tienen cámara de aire, porque el pastor los tiene, él está prosperando. Y yo quiero vestir así. Envidias, pleitos. Y dice que hay blasfemias. Hermanos, las barbaridades que se dicen en esas doctrinas con respecto al Padre, con respecto al Hijo y con respecto al Espíritu Santo es vergonzoso, irreverente e insultante. En sus predicaciones y en su estilo de vida, lo que nacen es blasfemias, insultos contra Dios, sospechas, elucubraciones, discusiones perversas producto de mentes podridas, corrompidas, gente que toma el temor a Dios para conseguir dinero. Y aquí donde habla de la piedad es la religión. Toman la piedad, la religión como fuente de ganancia para hacerse ricos. Hay uno que yo no sé, no he buscado su nombre, pero su apellido es Dólar. Él es Creflo Dólar. Su apellido es Dólar. Y hasta se cambian el nombre. Cash. Dólar. Y se ponen apellido de dinero. Cuando usted oye ese nombre Cash, usted como que ve una caja registradora saliendo. Hermanos, toman la piedad como fuente de ganancia. Y es triste. El continente africano vive sumido en la miseria. En África hay minas de diamantes que son explotadas por bandas criminales que usan niños, hasta niños, para sacar esos diamantes. Hay minas de oro, de muchos metales preciosos. Sin embargo, África está sumida en la miseria. Pero hermanos, los evangelistas africanos viven en la abundancia, son millonarios. Usan la religión como fuente de ganancia. Y hubo uno de ellos, hermanos, que tenía tantas cadenas, hasta el pisacorbata era de oro, reloj de oro, anillos en cada dedo de la mano, 10 anillos. Y entró un delincuente armado al culto y se lo robó todo. En medio del culto. Se lo quitó todo y se fue. Eso está grabado. Usan la piedad como fuente para enriquecerse. Usan la religión para hacerse millonarios. ¿Y qué dice Dios? Sigue sus enseñanzas. Mira sus predicaciones en internet. Compra sus CDs. No, ¿qué es lo que dice el Señor? Apártate de los tales, de los que son como ellos. De ellos y de los que son como ellos. Pero hermanos, nosotros tenemos que reconocer, y en eso coincido. Estaba escuchando una predicación en esta tarde. En eso yo coincido con el predicador. Nosotros debemos confesar que en algún momento hemos envidiado a esa gente. En algún momento hemos querido que nuestra iglesia
sea como la de esa gente. En lo profundo de nuestro corazón, seamos honestos, le hemos comprado sus mentiras. Y déjeme decirle que esas mentiras no son de ellos, son del diablo. Son del diablo. Sin embargo, contrario a ellos, que tienen la piedad, que tienen la religión, que tienen la devoción a Dios como fuente de ganancia, fíjese lo que dicen los versículos 6 al 8, cuál es la verdadera ganancia, si es la de ellos. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, la predicación del Evangelio de la prosperidad y de todas esas falsas doctrinas que inclinan el corazón del ser humano, de gente que a veces con sinceridad quiere buscar a Dios, aunque Dios no está perdido, el que está perdido es el ser humano. Pero ellos van a las iglesias buscando algo, una respuesta a sus necesidades. Y lo que hacen es inclinar el corazón de esta gente hacia lo material. Sin embargo, lo que se convierte en esas personas es en gente descontenta, que nunca está satisfecha. Sin embargo, Dios dice que contrario a esa gente que usan la religión como fuente de ganancia, la verdadera ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, pero gran ganancia, gran ganancia. Una ganancia abundante es un corazón reverente, temeroso de Dios, piadoso. Esa es una verdadera riqueza. ¿Usted ve lo contrario? Mientras unos usan la piedad para hacerse ricos, la verdadera piedad produce contentamiento. Está acompañada de contentamiento. La verdadera piedad es un corazón agradecido, un corazón que adora a Dios, que alaba a Dios por quien Él es, no por lo que nos da y por lo que ha hecho por nosotros sin tener que hacerlo. Dios no tenía que hacer nada, Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Dios. Pero aquí dice que gran ganancia no es usar la religión para hacerse rico, sino un corazón piadoso que tiene contentamiento, que se encuentra satisfecho en Dios, que Dios le satisface, que se encuentra lleno con Dios y en Dios. Esa es una verdadera ganancia, esa es la verdadera riqueza. Hermanos, dice aquí que nada hemos traído a este mundo. Hermanos, nosotros lo único que trajimos al mundo, aparte de espíritu, alma y cuerpo, fue pecado. Todos nosotros nacimos desnudos. Y hermano, cuando usted se muere, nada saca de este mundo, porque cuando a usted le sepultan y al tiempo van y le sacan, la ropa está ahí, aunque sea podrida. Cualquier cosa que le hayan puesto está ahí. Hay gente que lo han sepultado con relojes de oro, con sus anillos, con sus prendas. Yo vi una gente que lo estaban sepultando, que le metieron hasta una motocicleta que tenía, hicieron una tumba y ahí metieron la motocicleta y lo que tenía. Señores, lo último que metieron en esa tumba fue un televisor. Sí, hay gente que tiene unas peticiones rarísimas cuando se muere. Pero usted va, eso está ahí. Los egipcios, como pensaban que la gente reencarnaba, sepultaban al difunto con todas sus esposas vivas y con comida. Los que han ido, los arqueólogos han encontrado el cadáver del difunto, los cadáveres de las esposas, con la comida en las tinajas ahí conservadas en el tiempo, pero todos muertos con todo lo que le metieron ahí. Nada de eso se lo llevaron. Y hermano, dice la palabra de Dios en el versículo 8,
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Un corazón piadoso, teniendo alimento y algo que lo cubra, debe sentirse satisfecho. Y usted y yo tenemos más de ahí. Tenemos más de ahí. Teniendo alimento, teniendo algo que nos cubra el cuerpo de las inclemencias del tiempo, de los cambios en el clima, debemos tener un corazón satisfecho. Hermanos, vamos a ver cuántas cosas usted tiene, aparte de sustento y abrigo. ¿Cuántas cosas usted tiene en su casa? Reloj, pisa corbata, televisor, nevera, estufa, inversor. ¿Usted es rico? Porque si teniendo sustento y abrigo ya debemos sentirnos satisfechos, contentos en Dios. Todo eso es un extra. Todo eso es extra. ¿Le ha dado gracias a Dios hoy por lo que tiene? Yo recuerdo, tomando las rehabilitaciones, las terapias en rehabilitación, la terapista me dijo un día: no te levantes pensando en lo que te duele. Piensa en que Dios te va a quitar el dolor. Usted se imagina que yo me levantara todos los días, wow, pues estoy desbaratado hoy. Paso el resto del día desbaratado, hermano. Mire, aquí todos los que han tenido alguna enfermedad que los ha inhabilitado en algún momento, pueden dar testimonio que en medio de esa enfermedad no le importaba ninguna otra cosa. Lo que quería era que el Señor le sanara, hiciera su voluntad. Ropa, en ese momento importaba poco ropa, la mayoría la pasamos en bermuda, en franelita, la mujer en batik y en chancleta. ¿Qué es ropa, Ninete? Lo que tiene es una enfermedad. Hermano, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero hermanos, también nosotros en el versículo 9 encontramos una advertencia. Y hermanos, los versículos 9 y 10 son una tremenda advertencia para nosotros. El versículo 9, ¿qué dice? Porque es una advertencia. Le está haciendo la advertencia porque ya le ha dicho en los versículos 6 a 8 cuál es la gran ganancia. ¿Por qué debemos estar contentos, satisfechos? Ahora en el versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice aquí que es malo ser rico. No dice eso. Pero tampoco dice, como dijo un predicador en este púlpito una vez, que lo mejor es ser evangélico con cuarto. No, lo mejor es ser hijo de Dios. Si Él te da dinero, amén. Si no te lo da, amén. Pero hay una advertencia, hermano. Las personas cuya meta es la riqueza material quedan atrapadas y entrampadas en tentaciones. Dice, porque los que quieren, es que tienen el deseo, la meta de enriquecerse, tienen su mira puesta en las riquezas. Dice que caen en tentación y lazo. Eso de tentación es que quedan atrapados. Que caen, es que quedan atrapados en tentación, en lazo. Hermanos, el diablo no es omnisciente, ni es omnipresente. Pero hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Realmente el diablo necesita aprender porque él no es omnisciente. Pero déjeme decirle que Satanás y los demonios, por lo que hablamos, por nuestro estilo de vida, saben de dónde cojeamos cada uno de nosotros.
Y el diablo va a traer a tu vida tentaciones que tienen que ver con lo que a ti te gusta, con lo que él sabe que a ti te agrada. La gente cuya meta es enriquecerse, el diablo le va a poner tentaciones con las riquezas. Muchas tentaciones, muchas tentaciones. Hermanos, hay gente que deja el ministerio por dinero. Hay mucha gente que ha dejado el pastorado, gente que ha renunciado. Aquí una vez había una publicidad que tenía que ver con una bebida carbonatada. Quien diseñó esa publicidad fue un cristiano y hermano, esa persona creo que ahora es que están dando infidelidad. Esa persona se deslizó. ¿Cuánta gente buscando la riqueza? Tentaciones, lazo, quedan entrampados, hermanos. El dinero entrampa a la gente. El dinero es un lazo fuerte. También quedan esas personas atrapadas en deseos prohibidos e insensatos que estorban y hieren. Dice que caen en muchas codicias necias y dañosas. Codicias, un deseo profundo de algo, deseos prohibidos, insensatos. Y dice aquí, necias y dañosas. Eso de necio es que estorban y dañosa es que hieren. Y qué triste, y esto es diciéndoselo a un siervo de Dios, un pastor cristiano joven, y le dice Pablo que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, el tener como meta la riqueza, los que procuran enriquecerse, dice ahí que aparte de todo lo que hemos visto antes en este versículo 9, cada vez descienden más hacia su ruina, su muerte y el castigo. Fíjese que dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto de que hunden es que esos hombres que tienen como meta las riquezas, esas codicias, descienden cada vez más y más, pero es a su ruina, a muerte, a destrucción. Wow. Hermanos, ¿cuántos cristianos dan la vuelta por México buscando el sueño americano y lo que se les convierte es en una pesadilla? ¿Cuántas personas cristianas quedan atrapadas en estos negocios piramidales? Y yo quiero, hermanos, que cada vez que se descubre a mantequilla, a Telefree, cada vez que hay una cuestión de esas, siempre hay evangélicos metidos. Siempre. Y todavía ven que el tipo los ha estafado, que no da la cara. Y dicen, mentira del diablo, eso es para que yo no crea. Y en las iglesias, hermanos, las iglesias que hablan de prosperidad están así, full de gente. Y evangélicos que caen en falsas doctrinas, buscando, aún bautistas yo conozco que cayeron en doctrinas de esas porque le ofrecían dádivas, quedaron atrapados, entrampados, codicias necias, dañosas. ¿Usted sabe por qué, hermano? ¿Cuál es la razón? Lo dice el versículo 10. Esa advertencia del versículo 9 de por qué esta gente cae en codicias necias, dañosas, en tentaciones, en lazo, por qué esos hombres
y cuando habla de hombres es genérico, se hunden en destrucción y perdición, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, y no dice que es la única raíz que produce males. Es el amor al dinero. Y el amor al dinero es una de las raíces que produce grandes males. Porque en el Edén Adán y Eva pecaron y no fue por dinero. O sea, hay muchos pecados que su origen no es el dinero. Pero el amor al dinero da origen a muchos males. El amor al dinero produce muchos males. No es la única raíz que produce males. Y cuando aquí dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, la palabra que se traduce dinero aquí es plata. Gente que le gusta la plata, pero es una referencia al dinero. Y hermanos, no solo es al dinero. El dinero aquí representa los recursos materiales en sentido general, inventados por el hombre. Es gente que el ídolo que tienen en su corazón es el dinero. Que el dinero no es una cosa para ellos, sino su Dios. Es lo que controla sus vidas. Ha desplazado a Dios de sus corazones y se ha colocado Él ahí. El dinero es un recurso para ser administrado, pero llega a controlar a la gente el amor al dinero. Es un ídolo, un sustituto de Dios, cuando el hombre confía más en las cosas que el hombre puede proveer y no Dios. No tiene un corazón satisfecho en Dios, sino que se satisface con el dinero y los recursos materiales en sentido general. El dinero se convierte en el Dios de muchos y trae muchos males a sus vidas. Toda clase de males, hermanos, toda clase de males. Prostitución. Hay gente que vende sus hijos. ¿Usted sabía que en Estados Unidos, producto de las ayudas que da el gobierno, hay mujeres que para conseguir dinero se dejan embarazar? A él no le importa quién es el papá, para que el Estado le pague por cada muchacho. O sea, los hijos se convierten en una fuente de ganancia, lo que quieren es dinero. Y después van y compran fentanilo, heroína con eso. El dinero es el amo, el amor al dinero es el amo de mucha gente y trae muchos males. Toda clase de males, hermanos. Algunos se descarrían de la sincera fidelidad a Dios. Dice, el cual codiciando a algunos, deseando de manera pecaminosa a algunos, se extraviaron de la fe, abandonaron el camino estrecho, si es que alguna vez entraron por la puerta estrecha. ¿Usted sabía que hay gente que quieren entrar por la puerta estrecha, pero caminar por el camino ancho? Y eso no es posible. Eso no es posible. Dice que se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Y esto de que fueron traspasados de muchos dolores significa que son agujereados por muchas tristezas y aflicciones. Es como si fueran clavados, se le estuvieran haciendo agujeros. Esa es la idea en el original. Son traspasados de muchos dolores. Hermanos, ¿cuánta gente se ha suicidado por problemas económicos? Porque ha convertido el dinero en su ídolo. Lo ama. El dinero es para ser controlado por el ser humano. Pero por el amor al dinero hay gente que es controlada por el dinero. De muchos dolores. Un predicador muy conocido, Juan Manuel Vaz, dijo:
La codicia nos conduce a desear algo hasta el punto de llevarnos al descontento para con Dios e incluso la ingratitud. Hermanos, nuestra vida debe ser una vida de dar gracias a Dios. Si nosotros nos ponemos a enumerar todas las cosas por las cuales debemos dar gracias a Dios, no terminaríamos esta noche. Y hay gente que por el amor al dinero cae en el descontento y son ingratos para con Dios. Hasta en eso caen, en la ingratitud. Y hay gente que le reclama a Dios por amor al dinero y acusan a Dios. Mucha gente que ha estado en iglesias de la prosperidad, al ver que las promesas de esos predicadores no se cumplen, a quien acusan es a Dios, pero no ha sido Dios quien te ha hecho las promesas. Es un hombre torciendo la palabra de Dios, no es Dios. Son esos hombres y el amor al dinero de esa gente, la codicia dañosa. No es Dios. ¿Por qué acusan a Dios y hablan de las iglesias? No es Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? Lo dice el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Podríamos seguir hasta el final del capítulo, pero quiero resumirlo. El 11 resume. Lo primero que Dios manda a través del apóstol Pablo es que ese hombre de Dios que era Timoteo huyera de esas cosas. Y ese mandato es para nosotros también. Si usted se considera un hombre de Dios, una mujer de Dios, debe huir de esas cosas. Y leímos anteriormente, apártate de los tales. No escuche sus predicaciones en internet. No escuche sus predicaciones en la televisión normal, por cable. No les compre sus libros. Y son muy buenos motivando. Estaba viendo la noticia de un predicador. Yo a veces me molesto y tengo que pedirle perdón a Dios. Porque ese señor a todo el que iba al altar y echaba, él le regalaba una escoba ungida. Bueno, la escoba que venden los chinos. Una escoba ungida. Usted ve que blasfeman. Y había otro verdugo que ese a todo el que ofrendaba le daba una bendición, le echaba sal en los bolsillos y en la cartera para bendecirlo. Tendría problema aquí en este país, porque decirle a una gente que está salado, eso es un problema. Él lo salaba, hermano. Y la gente iba y abría el bolsillo y le abría la cartera y quería más sal. Dice, apártate de los tales, huye de estas cosas. Ahora, ¿detrás de qué debes ir? La verdadera riqueza. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Seguir es ir en pos de, ir detrás de estas cosas. Detrás de la santidad, cuando aquí dice que siga la justicia, la piedad es ir detrás de la santidad, de rectitud de corazón, de carácter, ir detrás de una verdadera devoción a Dios, de ser un verdadero adorador, una persona que todavía tiene la capacidad de asombrarse con Dios y de Dios. Hermano, hermana, yo no sé si cuando tú lees, estudias la Biblia en tu casa,
Espero que la mayoría lo esté haciendo. No sé si estudiando la palabra en tu casa, llega un momento de que tú te asombras del accionar de Dios, de cómo Dios obra, de cómo Él se mueve, de cuánto nos ama Dios. Tú te asombras todavía cuando piensas todo lo que le costó a Dios tu salvación. Es una persona que debe ir detrás de la fe, de la verdadera fidelidad a Dios. Una persona que tiene el amor bíblico, no el amor romántico. El romanticismo es peligroso. Hay gente que pone muy romántica con la Biblia. El amor de la Biblia es un amor que es capaz de darse por el otro, de sacrificarse por el otro. El amor bíblico es el amor que dice, bueno, la hermana no vive por mi casa, el hermano no vive por mi casa, pero nada, 3 pesos de gasolina no es nada, yo lo voy a llevar. Es una persona que va detrás de la perseverancia, de la paciencia, de la constancia. Es una persona mansa, humilde, tiene un carácter dócil para con Dios. En definitiva, debemos huir de todas las cosas que hemos visto en los versículos 3 al 10, pero perseguir, seguir, ir detrás de un carácter como el de Cristo. Hermano, hermana, ninguno de nosotros debe sentirse que ya llegó a la meta conforme con su carácter. Todos debemos estar persiguiendo tener un carácter como el de Cristo. Esa es la verdadera riqueza, un carácter así. Y en lugar de dejarnos engañar por los falsos maestros, por la falsa prosperidad, la verdadera prosperidad es crecer cada día a la imagen de Cristo. El que no está creciendo espiritualmente puede tener, como decían antes cuando nosotros éramos muchachos, los millones de chanflán y es pobre para con Dios. La verdadera riqueza está en el versículo 11. Esa es la que debemos buscar. Quiero dejarle con 2 versículos. Mateo 6, versículo 24. Yo iba a durar menos por la Santa Cena, pero ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, el que ama el dinero tiene un ídolo en su corazón y no se puede tener un ídolo y a Dios. O es Dios solo o tu ídolo, pero no pueden estar los dos. Y al que dice que es cristiano, pero ama el dinero, ¿sabe quién sale sacrificado? Dios. En esa competencia, al que se sacrifica es a Dios. El fuerte es el amor al dinero, ese es ese ídolo. No se pueden tener 2 amos, es uno solo. A Dios, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. O es Dios o es las riquezas. Fíjese que dice servir, no dice no puedes servir a Dios y ser rico. Dice no puedes servir a Dios y a las riquezas, tener la riqueza como amo de tu vida. El que va a salir perdiendo en esa competencia es Dios. Créalo, créalo. Lo he visto en los 43 años que tengo. He visto gente dejar ministerios, he visto gente perderse hasta volverse un guiñapo. Marcos 12:30. Marcos 12:30 dice la palabra de Dios.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No puedes amar a otro Dios, solo al verdadero, a Jehová de los ejércitos, a nuestro Padre celestial, con todo nuestro ser, solo a Dios. Hermanos, el ídolo del dinero está atacando fuertemente a los cristianos. Honestamente, si es un problema en tu vida, confiésalo a Dios, pídele perdón a Dios. Reconoce que es un problema en tu vida. Pídele perdón a Dios, que te gobierna lo material. Y pídele a Dios que por el poder del Espíritu Santo te dé la fortaleza para abandonar ese ídolo, que sea sacado de tu corazón. Pero amigo o amiga que esté aquí en esta noche, esa batalla solo se puede ganar teniendo a Cristo en el corazón. El que no tiene a Cristo en su corazón ha perdido esta batalla, la está perdiendo. Tienes que entregar tu vida a Cristo, tienes que arrepentirte y convertirte, creer en el Dios verdadero a través de Cristo y abandonar el ídolo del dinero, entregando tu vida a Dios, reconciliándote con Dios, reconociendo que le has estado sirviendo a otro que no es a Él. Esta noche acude a Dios a través de Cristo.